¿Qué lleva a la gente a agruparse en una ciudad grande? Su arma, que solía ser el tener un salario bajo, de pronto se quedan sin ella, de tal manera que o bien pasan a estar desempleados, o bien pasan al mercado negro, o bien pues coger sus cosas e irse a la capital. Es precisamente el Estado el que hace que haya esas corporaciones tan grandes. Hay un poder previo que pasa por la capacidad de implementación de normativas y de leyes, que pasa por la policía, por el ejército, por el control de los jueces, etc. Todo ello utilizado para generar prebendas para unas personas en concreto. Y esas prebendas sirven para que esa gente, esas corporaciones en este caso, se libren de la competencia. Librándose de la competencia, cooptar cuotas de mercado mayores y crecer pues, de maneras desproporcionadas como las que hemos visto. Entonces Amazon, que a mí pide una lámpara y me la trae el día siguiente a casa, ¿es una cosa de libre mercado? No es libre mercado, porque además en ninguna parte del desarrollo de Amazon hubo nunca un libre mercado, no se dio en ningún momento. En todo momento ese mercado estuvo intervenido. No, yo soy patriota, que yo pago aquí mis impuestos y no sé... Perdona, tú pagas los impuestos pero no te queda otro remedio. Eso para empezar. O sea, lo dices como si estuvieses aquí eligiendo. No, yo mira qué patriota soy, que pago los impuestos. Tú pagas los impuestos porque si no te lo quitan de la cuenta. ¿Qué dices? ¿De que eres patriota? ¿De qué? La cuestión está en todo lo que no vemos, todo lo que no nos enteramos, de cuando los políticos, digámoslo así, avisan a sus amigos antes de hacer una maniobra X que va a tener un impacto en los mercados, etc., ¿no? De eso no se quiere hablar. ¿Es eso el libre mercado también? Que se queda una parte, reparte entre sus amigos, genera prebendas, privilegios, sube los precios, emite moneda, hace lo que le da absolutamente la gana y luego una parte la reinvierte y hace una carretera de vez en cuando. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ancast. Hoy estamos en Santiago y tenemos el placer de contar con Andrés Caramés. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y de charlar un rato. Genial. Hoy vamos a hablar un poco de una temática muy recurrente en el canal de Andrés, que es un caso contra las ciudades. ¿Cómo es eso? ¿Estás en contra de las ciudades así, de las megalópolis o cómo lo enfocas? ¿Qué perspectiva tienes? A ver, cuando hablo de este caso contra las grandes ciudades, contra las grandes ciudades, no estoy criticando a la ciudad como cosa en sí, que diría Kant, sino que es más bien una crítica a todas aquellas condiciones, aquellos elementos que acaban derivando en que la gente se acumule en poblaciones cada vez más grandes y más pobladas. O sea, no es que me moleste la ciudad necesariamente de manera estética, que también muchas veces, no es necesariamente que me molesten los modos de vida de la ciudad, que también, sino que la crítica va un poquito más allá o un poquito más profunda hacia cuáles son los condicionantes que llevan a eso. Esa es un poco la crítica. ¿Y qué lleva a la gente a agruparse en una ciudad grande, tipo, no sé, Tokio, por ejemplo, que son ahí millones de personas metidas de la mayor densidad de población que debe haber? Igual en España, pues ciudades igual como Madrid, que no es tan exagerado, pero supongo que también irá por ahí, ¿no? Sí, la tesis principal es que hay una correlación directa entre la acumulación de poder y la acumulación de aquellas poblaciones que están bajo ese poder, la acumulación de las personas que están bajo ese poder. De manera deliberada o no, esto hay que desgranarlo punto por punto porque no siempre se hace necesariamente de manera deliberada, es decir, yo no suelo expresar esto como una suerte de gran conspiración, de gente que se reúne alrededor de una mesa y dice vamos a juntar a toda la gente en una gran ciudad. Muchas veces no es así, muchas veces son dinámicas que tienen que ver con, desde mi punto de vista, errores económicos, errores de enfoque sociológico, urbanístico, etcétera, que acaban derivando que la gente se acumule en esos sitios, pero no necesariamente de manera premeditada. Muchas veces son consecuencias, externalidades, son elementos que, si bien no de manera deliberada, sí acaban afectando a millones de personas. Se vio especialmente en el siglo pasado con ese aumento sin precedentes en la historia de la humanidad de esas grandes ciudades, muchas veces ligadas a lo que es la metrópolis, ¿no? O sea, lo que es la capital pues, de un reino, de un imperio o de el Estado que sea. Entonces, en este sentido es la correlación entre el poder y la acumulación de las personas que están bajo ese poder. O sea, pero no es normal que la gente vaya a una ciudad porque hay división del trabajo y pues las cosas en teoría con eso funcionan mejor y demás, no va por ahí. Claro, yo creo que uno de los problemas principales cuando se habla de este tema es que se suele achacar a la división del trabajo todo en este sentido, en el sentido de la acumulación de las... Y si bien es cierto que la división del trabajo puede afectar en este sentido y que ciertamente la gente tiene tendencia a buscar oportunidades comerciales, otras personas, incluso a nivel, a nivel sociológico, de mil cosas, negocios, pareja, ocio, por muchas razones se suele achacar principalmente a eso, pero obviando una parte que para mí es muchísimo más grande, que tiene un efecto muchísimo mayor que eso, que es esta que digo, relacionada con el poder, que luego tiene todas las derivadas, pues que podríamos hablar de económicas, sociológicas, etcétera. Y una medida, por ejemplo, el salario mínimo.
¿puede el salario mínimo contribuir a que la gente se junte también en este tipo de ciudades? No, porque si le pones un salario mínimo igual a Madrid que a Teruel, obviamente pues la gente de Teruel igual se tiene que ver obligada a irse a otro lugar, ¿no? Como si pusieras uno en toda Europa, la gente igual se iba a Luxemburgo si pones uno de 4.000. Totalmente. De hecho, ese es un argumento que desarrolla muy bien el profesor Bastos en su último libro. Menciona esto precisamente cuando estaba hablando de la cuestión de la escala. La cuestión del salario mínimo es muy importante también precisamente por lo que has dicho. Se suele, al menos en los entornos austríacos, se suele hablar de que el salario normalmente va ligado a la capacidad productiva de aquella persona que es asalariada en determinado momento, ¿no? De tal manera que una persona en un entorno más industrializado, en una capital donde hay más capital, valga la redundancia, en principio debería ser más alto, o será más alto de manera natural, de manera orgánica, que aquel que tendría una persona en una zona no industrializada o sin tanto capital. Lo que ocurre es que cuando tú estableces un salario mínimo, una vez más, ese es otro problema de esto que estamos hablando, el centralismo, ¿no? De manera centralista estableces un mismo salario mínimo para todo un entorno, pues lo que ocurre, lógicamente, es que el salario mínimo acaba suponiendo una barrera de entrada al mercado laboral, acaba suponiendo un obstáculo que hay que salvar para conseguir tu primer trabajo, para entrar en un trabajo. Es una barrera que, si no tienes una productividad suficiente como para generar esa riqueza, por decirlo de alguna manera, pues te deja fuera del mercado laboral. ¿Esto en qué afecta? Pues afecta en que aquellas zonas, una vez más menos industrializadas, o sencillamente que no tienen tanto capital, ni tanto capital humano, como se dice hoy en día, aunque no me gusta mucho ese término, zonas donde no hay tanta gente, zonas más despobladas, o sin tanta industria, con comunidades más pequeñas, lo que ocurre es que esas personas que normalmente tenían el salario bajo curiosamente, como su único arma prácticamente para competir con aquellas personas que tenían sus negocios en zonas muy industrializadas, muy capitalizadas, con altos salarios, etc., su arma, que solía ser el tener un salario bajo, de pronto se quedan sin ella, de tal manera que o bien pasan a estar desempleados, o bien pasan al mercado negro, o bien, como hace la mayor parte de la gente que quiere, como es lógico en su juventud, mirar hacia el futuro con optimismo, etc., pues coger sus cosas e irse a la capital. Eso es un poco lo que acaba generando. Sí. Y el salario mínimo no solo beneficia a ciertas poblaciones, ciertos lugares donde acaba yendo la gente, como Madrid en España, sino también que beneficia a unas empresas frente a otras, ¿no? Beneficia a unas grandes corporaciones igual, muy intensivas en capital, frente a las empresas pequeñas que igual compiten por otros métodos, pero que al principio obviamente salen muy perjudicadas. Pues tú lo has dicho, lo has explicado perfectamente. Para una empresa que tenga unos salarios que estén ligados a la productividad que suele tener una empresa grande o una gran corporación, en el momento en que haya, por ejemplo, una fluctuación en el precio, derivado, por ejemplo, de fluctuaciones en los precios de materias primas o de otros servicios, un impuesto, un cambio en la economía internacional, etc., ese cambio para ellos va a ser mucho más fácil repercutirlo en las nóminas de sus trabajadores o en los salarios en general, de lo que sería para un negocio mucho más pequeño, para el cual esa pequeña fluctuación puede suponer un porcentaje bastante amplio de los recursos que tiene mensualmente o anualmente para llevar a cabo su negocio, de tal manera que, irónicamente, aunque de manera no tan irónica, porque yo creo que hay economistas dentro de los ámbitos del poder que saben bien esto, esas medidas son perfectas para la política, porque al mismo tiempo que dicen defender a los intereses de los trabajadores y de la gente de abajo, precisamente lo que acaba haciendo es que solo los grandes elefantes, los grandes mastodontes puedan sobrevivir y absorber ese impacto, y haciendo que los negocios más pequeños o las pequeñas empresas más familiares y comunidades más pequeñas no puedan hacerlo y tengan que o bien irse al paro o bien precisamente irse a trabajar a esas otras empresas que ahora tienen que ahora ya no cuentan con esa competencia que le hacían esos negocios más pequeños. Una vez más, por cierto, que solían competir con ellas a nivel precio, por ejemplo. Ya no, esa tiene que cerrar y se tienen que ir a trabajar pues a ese otro establecimiento, ese otro tienda, ese otro hotel o lo que sea, más intensivo de capital, que puede absorber mejor esa subida del salario mínimo y que en todo caso están pues mucho más capitalizadas, tienen acceso a préstamos, a endeudamiento y muchas otras cosas que pueden evitar que ellos colapsen, cosa que no pueden hacer los más pequeños. Entonces, irónicamente, muchos de esos impuestos perjudican al pequeño y benefician al grande, y mi tesis no es una cosa mía, una tesis que hay por ahí, pero que yo también manejo, es la de que estas cosas son precisamente las que hacen que haya empresas tan grandes, que haya grandes corporaciones, que haya esa acumulación, ya no solo de capital, sino, como decíamos al principio, de seres humanos en las grandes ciudades. Claro, en cuanto a cómo se aplican estas cosas y que al final la gente que más las aplauda es la que se viene más perjudicada por estas medidas. Yo, por ejemplo, el otro día estaba en un Uber y estaba hablando con el conductor y me decía, joder, qué guay que ahora a ver si han aplicado la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y diciéndole,
amigo, no, no funciona realmente así. Claro, si fuese tan fácil, pues podríamos hacer todo así, ¿no? A golpe de decreto. Reducir la jornada laboral, reducir esto que se ha hecho ahora, ¿no? De ampliar el permiso por el fallecimiento de alguien, etcétera. O sea, pareciera como si todas las cosas que se pueden o no se pueden hacer en el entorno laboral y en el entorno empresarial tienen que pasar necesariamente porque haya una norma, una regulación que te permita hacerlo, que te pida que lo hagas. No, antes solo tenías 3 días de permiso, ahora ya tienes 10. Bueno, ¿por qué 10 y no 20? ¿O por qué antes, cuando eran 3, no se podía de manera voluntaria acordar con la persona con la que trabajabas que pudiesen ser más amplio, porque vas a tener otro tipo de luto, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que precisamente estas normativas lo que suelen hacer es encorsetar y generar, digamos, una especie de estructura como muy rígida frente a, digamos, situaciones que varían de vez en vez. O sea, cada vez que a un familiar de un trabajador se le muere a alguien, pues habrá procesos distintos que requieran tiempo distinto, etc. Y en esta tendencia centralizadora, esta tendencia reguladora, esta tendencia a legislar para todo el mundo de la misma manera desde el punto central, desde Madrid, como digo siempre, y todo esto, es precisamente lo que deja todas esas fluctuaciones, todos esos cambios, todas esas condiciones locales, las dejan fuera, generando más injusticias de las que había en un primer término. Sí, en Galicia cuando hay algo así construido raro y tal, dicen esto lo hizo alguien de Madrid, ¿no? Sí, claro. Hombre, lógicamente se generan estas tensiones entre regiones, pero yo creo que la mayor parte de las veces, cuando se generan esa especie de animadversión que hay a veces, pues la crítica en algunas zonas de Galicia, pero también de otras zonas de España, hacia pues, el madrileño, ¿no? Que viene a veranear o viene aquí como a arrasar durante 15 días y luego se va y deja ahí 4 duros y hace lo que quiere mientras está. Al final es una versión, digamos, nacional de lo que siente mucha gente, por ejemplo, con el turismo internacional, con esta cosa que hay ahora del rechazo a los turistas y todo esto. La mayor parte de estos problemas, tanto el del turismo como esto, Tourists Go Home, o que los madrileños vienen a Galicia o a Sanxenxo a hacer tal cosa y tal, todos estos problemas yo creo que son una derivada, como suele ser el caso, de una mala asignación, una vez más, de derechos de propiedad privada, de propiedad privada común, o los distintos tipos de propiedad de los que podamos hablar. Pero cuando hay cosas que no son de nadie, es cuando se generan estos problemas. Y cuando hablas de las grandes corporaciones también que salen beneficiadas de esas medidas, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, en algún vídeo mencionas Amazon o Walmart, ¿no? Que se benefician mucho igual de las carreteras que otras empresas más pequeñas y no pagan realmente por el uso, ¿no? Esa es una tesis muy interesante. Yo se la leí a Roderick Long, este profesor americano, creo que de la Universidad de Alabama, si no me equivoco, que no es muy conocido, pero tiene una argumentación muy buena a propósito de esto, de qué manera, en el momento en el que un gobernante o el Estado en sí es capaz de extraer rentas a toda la población de manera, como se quiera, progresiva, proporcional, la manera en la que se los traigan, pero extraer recursos a toda la población para construir unas determinadas infraestructuras, la gente se suele olvidar de que en el momento de crear esas infraestructuras, aunque pueda parecer una cosa buena, porque a nadie en principio le parecería mal que haya infraestructuras nuevas autopistas, nuevos puentes, nuevas conexiones, etc., está de pronto en la mano de ese gobernante también el elegir dónde se hacen esas cosas, dónde se coloca la carretera, dónde se coloca la autopista, dónde se coloca el puente. Y hay que ir un paso más allá todavía, después de este que acabo de decir, que es el de pensar que allá donde se pone ese puente, allá donde se pone esa carretera, se produce un beneficio para una serie de personas, pero para las personas que viven en sitios donde no se ha puesto ese puente, ha supuesto un perjuicio, porque han pagado la parte alícuota de ese puente o de esa carretera, autopista, etcétera, que se ha puesto en otros sitios. Es decir, que hay personas que se ven perjudicadas por el hecho de que de manera centralista y planificada se construyan estructuras o infraestructuras en zonas que no son la suya, de tal manera que le está prácticamente construyendo las carreteras a su competencia, que ahora, con esas nuevas carreteras construidas por el Estado, van a poder permitirse vender sus mercancías más lejos, mientras que ellos no van a poder hacerlo. De pronto le han pagado las carreteras a su competencia. O sea, externalizan los costes y privatizan las pérdidas, ¿no? Exactamente, que es una cosa que se llena la boca, no quiero ser faltón ni nada, pero se llena la boca, digamos, la izquierda sociológica española, que en muchos sentidos, al menos de manera analítica, muchas veces de izquierda tiene poco, son una especie como no sé cómo decirlo, habría que definir también qué es izquierda y derecha, ¿no? Hoy en día además está esta cosa como tan diluida. Pero bueno, básicamente la izquierda sociológica española se llena la boca con esta cosa de no, porque socializan los costes y privatizan los beneficios y tal. Claro,
Es que eso es lo que hace el Estado. Ese tándem Estado-corporaciones es el que también a nosotros nos parece malo, también a nosotros debería parecernos mal. Pero parece como si les sorprendiese y la solución para ellos fuese más Estado, ¿no? Como que haya más normativas, como que lo regule más, etc. Y es para decirles, no, compañeros, es precisamente aquello por lo que estáis abogando lo que genera esas distorsiones en un primer término. Es precisamente el Estado el que hace que haya esas corporaciones tan grandes. Es precisamente el Estado el que genera las precondiciones para que se dé un monopolio o un pseudomonopolio o una oligarquía X en determinado momento. Hay un poder previo que pasa por la capacidad de implementación de normativas y de leyes, que pasa por la policía, por el ejército, por el control de los jueces, etc. Todo ello utilizado para generar prebendas para unas personas en concreto. Y esas prebendas sirven para que esa gente, esas corporaciones en este caso, se libren de la competencia. Librándose de la competencia, cooptar cuotas de mercado mayores y crecer pues, de maneras desproporcionadas como las que hemos visto hasta ahora en estas, pues todos conocemos las grandes corporaciones, lógicamente. Lo que pasa es que en nuestro entorno es cierto que se suele criticar mucho más solo lo que es la estructura estatal, de gobierno, del funcionariado, de la economía, etc., pero se tiende a obviar un poco el tema de las empresas y las corporaciones porque pareciera como si eso parece que es como solemos asociarlo al libre mercado. De libre nada, eso no tiene, empezando por la propia categoría de lo que es una empresa y una corporación, que es una categoría que está, digamos, acuñada y que tiene que ser, digamos, aceptada de manera jurídica por un Estado, que es el que te dice que tienes una sociedad X con una responsabilidad limitada y abstracciones de ese estilo que se inventan los Estados. Esas figuras no pueden, en principio, no existirían en un entorno libre. Entonces, todos esos condicionantes son los que permiten que crezcan de esa manera. Esa es mi tesis, al menos. Claro, y en España tampoco creo que esté tan estudiado, pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí que Rothbard menciona el tema de los ferrocarriles, ¿no? Que era surge de manera libre, pero luego se coopta y se forma un monopolio donde buscan todo el rato prebendas del Estado para mantenerse ahí y tener ellos su parte del pastel, ¿no? Hay una parte brutal del famoso libro, inmenso libro magnífico de James Scott, de Lo que ve el Estado, donde él comenta cómo gran parte del éxito comercial y las razones que llevaron a la familia Rockefeller a acumular tanto dinero fueron en gran medida este tipo de prebendas, que generaban unos privilegios muy grandes, sobre todo al principio, cuando estaban compitiendo más o menos de tú a tú con otras compañías petrolíferas, con otras agrupaciones de personas que estaban extrayendo petróleo, destilándolo y comercializándolo, etc. ¿De qué manera? Pues muchas veces era tan sencillo como acordar con ellos por dónde iba a pasar la siguiente línea de ferrocarril para conectar estos dos sitios. Muchas veces pasaba también por hacer deducciones fiscales, por ejemplo, a un sector concreto de las líneas ferroviarias y a otros no. Claro, pareciera como si eso no fuese una prebenda, porque al final lo único que estás haciendo es dejarle de cobrar a esta otra a esta compañía y a esta otra le estás cobrando sus impuestos. Pero cualquiera que sepa un poco de economía entenderá que el segundo tiene que repercutir en sus precios, por ejemplo, ese efecto que ha tenido esos impuestos que sí tiene que pagar y que los otros no están pagando. Entonces están estos, ¿cómo se llamaban? No me sale ahora el término, hay un término para esas deducciones fiscales en inglés. Bueno, pues el entorno de la Standard Oil, todo esto, gozaron de bastantes de esas por su cercanía con el poder, etcétera, lo cual acaba haciendo que la competencia no pueda competir en precio, porque no tienen que repercutir esa cosa en el precio de sus productos y, por tanto, acaben cerrando o acaben estando muy cerca de cerrar de tal manera que esa otra empresa pueda permitirse comprarles y absorberles. Pero normalmente, en todas estas dinámicas, lo interesante es rascar en la superficie y darse cuenta de que hay algo más detrás. Ahí, cuando hay esas absorciones, esas quiebras, tendemos a asociarlo todo a la libre competencia, al libre mercado, unos fracasan, otros triunfan, etc. Está bien, es cierto, parcialmente, pero tenemos siempre que ser justos y fijarnos en todo este tipo de prebendas que distorsionan los mercados. Claro, de hecho, en libre mercado este tipo de empresas, lo que dices, estarían compitiendo y lo que más beneficia a estas empresas concretas que se ven beneficiadas por la propia legislación y lo que más les interesa es eso, que hagan una legislación a su favor, no competir, porque compitiendo en el mercado los precios bajan y tienen que estar todo el rato mejorando y no pueden pues tener todo para ellos mismos, ¿no? Que luego se vuelve un monopolio y no innovan, se quedan ahí parados. Tenemos algo pues como correos, ¿no? Pero privado. Exactamente. De hecho, muchas veces, por ejemplo, para cualquier producto, no solo el petróleo, cualquier otro producto, muchas veces el propio límite de crecimiento de algunas empresas suele ser la capacidad de distribución que tienen de X producto. Por ejemplo, la empresa X que produzca, pues yo qué sé, me lo invento, en Cantabria, pues anchoas o algún tipo de pescado, etcétera. Muchas veces el límite de crecimiento de esa empresa va a estar en su capacidad, digamos, de absorber el mercado en su entorno y la capacidad de distribuirlo en determinados sitios. ¿Qué pasa? Que si por
connivencia con el poder o por cercanía al poder consiguen que de alguna manera conecten, me lo invento, un pueblo de Cantabria con la capital de Madrid, por cierto, donde también está toda esa gente acumulada, también desde mi punto de vista, gracias a este tipo de prebendas estatales, conecten por una línea ferroviaria o a través de una autopista con la capital, y sin embargo unos vecinos pues, de Asturias, imaginemos, no la tienen, lo que va a ocurrir es que la capacidad de expansión y de crecimiento que la empresa esa de Cantabria va a tener va a estar condicionada a esa carretera que le ha regalado el Estado pagándolo con la parte. Dirá la gente, ya, pero esa empresa paga muchos impuestos también para que construyan carreteras. Ya, pero es que las otras también pagan los suyos. La cuestión está en que en el momento en el que se decide de manera centralista, de manera unívoca, voy a poner esta infraestructura en este sitio en concreto, aunque no quieras, irremediablemente estás beneficiando a una gente en concreto, dejando de beneficiar a la otra. Cuando beneficias a unos y no estás beneficiando a otros, digamos, en términos brutos, estás perjudicándolos, porque les has quitado una parte a través de impuestos y le has puesto la carretera a los otros. Entonces, cosas como Walmart, incluso Mercadona, a veces en España, etcétera, muchas de estos grandes crecimientos que, ya digo, solemos asociarlos al libre mercado y a una gran capacidad empresarial y visionaria, etcétera, muchas veces hay que rascar la superficie y llegar y entender que hay acuerdos por debajo de la mesa con organismos que pueden ser estatales o subsidiarios del Estado, que tienen que ver con comunidades, a lo mejor, incluso con ayuntamientos, etcétera, pero siempre acuerdos que normalmente lo que hacen es o bien librarles de la competencia o bien darles una serie de privilegios, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras, que les haga que la competencia no pueda competir con ellos a nivel precio. Cualquiera que sepa un poquito de economía entiende estas cosas. Si a ti se te pone más fácil la cosa, no se te cobran determinadas cosas, tienes una ventaja con respecto a tu competencia y los vas a acabar desbancando y probablemente absorbiendo. Joder, pero entonces Amazon, que a mí pide una lámpara y me la trae el día siguiente a casa, no es una cosa de libre mercado. No es libre mercado, porque además en ninguna parte del desarrollo de Amazon hubo nunca un libre mercado, no se dio en ningún momento. En todo momento ese mercado estuvo intervenido. Ahora, es cierto que cuando uno coge ejemplos tan grandes, pues imaginemos Coca-Cola, Amazon, estas grandes corporaciones, claro, zambullirse ahí y ver cuáles han sido todos esos pequeños pasos que han ido llevando a que esa acumulación se produzca, etcétera, pues tendría que ser alguien que haga un monográfico sobre Coca-Cola, sobre Amazon, que haga una investigación para ver cuáles han sido todas las cosas que han llevado a eso. Desde luego el libre mercado no pudo ser, pero por una cuestión ya de pura lógica. No hubo libre mercado en ningún momento en el propio crecimiento de esas corporaciones. Entonces es una falacia de nirvana clarísima. O sea, no se puede achacar a las cosas al libre mercado cuando nunca hubo un libre mercado ahí. Siempre hubo esas prebendas, para bien o para mal. Mi sospecha es que para bien, y por eso han crecido. Otro de los grandes factores que potencian esto, aparte de la cuestión que comentamos de las infraestructuras, que es algo que no se comenta mucho, ya digo, yo sobre todo se lo leí a Roderick Long, es la cuestión de la propiedad intelectual, lógicamente. O sea, todas estas, el que tú, puede parecer una cosa un poco absurda, pero que tú no puedas sacar tu propio producto, que se llame Coca-Cola, por ejemplo, porque ellos tienen la patente del producto X, o del nombre, o la marca, o el tipo de publicidad, etcétera. O sea, todo lo que son aquellas legislaciones que protegen la propiedad intelectual, que es una propiedad que filosóficamente no se sostiene, también supone un privilegio para unos pocos. Y una vez más, esas patentes no es una patente flotando en el aire, esas patentes forman parte de un registro que normalmente es suministrado por un Estado central, que una vez uno pone su idea ahí dentro, lo que está ocurriendo es que el Estado te promete que te va a proteger o va a obligar a otras personas a que no utilicen esa idea. Por tanto, es un privilegio. Si estás en contra del Estado, no puedes estar en contra, no puedes estar a favor de que el Estado te defienda o que defienda tu supuesta idea, que también habría que verlo si es tuya, de otras personas, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes privilegios también, propiedad intelectual. O sea, tenemos propiedad intelectual, carreteras, intervenciones en el mercado como el salario mínimo, igual controles de precios, no sé si también podría controles darse. De precios, sí, la emisión monetaria, todas estas cosas. Que actualmente hay bastante, ¿no? Sí. Está por las nubes. Sí, claro. Todas estas cosas normalmente suelen beneficiar a todos aquellos sectores pues, más intensivos en capital, grandes grupos, etcétera, por lo que decíamos antes, porque pueden absorber mejor y porque tienen la capacidad de aprovecharse de esas fluctuaciones, muchas veces incluso con información que ya tienen ellos también, ¿no? Por tener acceso a determinados políticos, etcétera. Oye, que el mes que viene van a subir o van a bajar los tipos, o van a hacer tal. Todas esas cosas también funcionan. Al panadero de la esquina no le avisan de que va a bajar o subir los tipos o qué tiene que hacer con los ahorros, etcétera. Toda esa información, por más que nos duela, existe y hay gente que tiene acceso a ella de una manera privilegiada. Recientemente vimos de una manera un poco obscena como había habido una serie de políticos americanos que se habían enriquecido bastante con algunas de las artimañas que llevó a cabo el gobierno
de los Estados Unidos. Y bueno, cuando es de manera así tan evidente, pues bueno, pues casi nadie puede negar esa realidad. La cuestión está en todo lo que no vemos, todo lo que no nos enteramos, de cuando los políticos, digámoslo así, avisan a sus amigos antes de hacer una maniobra X que va a tener un impacto en los mercados, etcétera, ¿no? De eso no se quiere hablar. ¿Es eso el libre mercado también? Bueno, pero ahora estamos viendo bastante bien cómo funciona la política, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de la cruda realidad del sistema, en el sentido de que la corrupción es algo intrínseco al sistema. Ya. Yo creo que cuando se llega a momentos como este, en el que la cuestión de la corrupción y tal empieza a ser tan obvia, sí que puede alguna gente darle cierta esperanza por decir, bueno, ahora ya sí que la gente no va a tener más remedio que aceptar este hecho evidente de que los políticos mayoritariamente son corruptos y tal, pero también hay otro riesgo, yo creo, que es el de que la población acabe, digamos, acostumbrándose, o que la gente acabe diciendo, bueno, al final todos son malos, pero hay que votar por alguno, ¿no? O todos son malos, pero los míos son un poquito menos malos, etc. La gente, por lo general, está bastante adormecida. Y cuando decimos esto, no es el típico comentario para meterle el dedo en el ojo a la gente y tal. Todos sabemos la realidad de las personas, de las dificultades que hay en la vida, para el trabajo, por el tema del dinero, es imposible ahorrar, que si la inflación y todo eso. No se trata de culpar a la víctima, por decirlo de esta manera. Pero sí es cierto que yo me resisto a creer que no haya en la vida de las personas unas mínimas cuotas de autonomía como para poder decir, bueno, pues voy a trabajar un poco mi espíritu crítico, voy a preguntarme un poquito por qué funcionan así estas cosas y tal, abandonar un poquito el dogmatismo. Siempre hay margen para esas cosas, aunque trabajes mucho, aunque llegues muy cansado a casa, etc. Muchas veces no tienes ni siquiera por qué actuar, muchas veces con dejar de hacer algo, ya con no empeorar la cosa o no digamos, pues lo típico, votar de determinada manera o promover según qué ideas ya es bastante, muchas veces con no moverse ya está, pero en todo caso cuestionarse las cosas, preguntarse las cosas, etc. No me sirve esto de que la gente está muy cansada y no entiende de nada. Bueno, pues hay que dedicarle un poquito de tiempo, hay que dedicarle un poco de recursos y de energía a entender de estas cosas, porque es que si no nos comen. Pero, ¿y si votamos a los otros, esta vez no crees que igual lo pueden hacer bien y solucionar? Claro, el problema es que incluso aunque la democracia per se fuese algo positivo, incluso en ese caso el menú que tenemos para elegir no parece ser tampoco el más halagüeño, ¿no? O sea, que escoges, ¿no? De las opciones que te dan. ¿Cuánto podemos decidir realmente? Porque al final, entre el PP y el PSOE, ¿qué diferencia hay? Sí, el conjunto de partidos. Muy poco, PP, PSOE y los otros mayoritariamente también. En España en España hay una prevalencia muy grande de partidos en general, tanto en aquello que llamamos la izquierda como lo que llamamos lo que llamamos la derecha, de un estatismo muy grande. Aquí es un tema que yo tampoco soy, digamos, experto en él, pero esta especie como de jacobinismo que está incrustado en la política española, que es preocupante. Yo no quiero repetir algo que ya habrán escuchado los oyentes por parte del profesor Bastos, que muchas veces habrán visto vídeos lógicamente aquí en tu canal, pero él lo explica maravillosamente, esa especie de inversión ideológica que se produce aquí en nuestro entorno, y que cuanto más estudia uno los orígenes, incluso de la propia taxonomía de izquierda y derecha, Revolución Francesa, los jacobinos y toda esta cuestión, se da cuenta de que aquí en algún momento nos la han metido colada. O sea, aquí en algún momento alguien ha dicho que ser de derechas en España supone estar en favor del centralismo, de una España unida, grande, con un gobierno central fuerte, con una policía fuerte, con muchas banderas de España, con un gran ejército fuerte que se tiran paracaídas con banderas de España y aviones que hacen la bandera de España con los colores y no sé qué. Y Entonces, esta especie de incrustación entre lo que alguna gente entiende por patriotismo y lo que en el fondo es socialismo y estatismo, hay que deshacerlo de alguna manera, porque entonces lo que tenemos es la izquierda roja, la izquierda azul, la izquierda verde, la izquierda morada, la izquierda bla, 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 o como si lo quieres llamar derecha, porque ya digo, una vez nos metemos en el ámbito de la taxonomía, podríamos, porque luego están todas estas mezclas, ¿no? De que si los carlistas, que si tal.
una vez nos metemos en ese fregado, ya es muy difícil clasificar a la gente. Lo que es cierto es que el jacobinismo impera en España y que el problema de la escala y el problema del centralismo es crucial a nivel económico, a nivel sociológico, a todos los niveles, a nivel político, por supuesto. Entonces, mientras no se deshaga ese embrollo, es imposible, porque el enemigo está en casa. La gente dice, hay que echar a Sánchez. Entonces, voy a votar a un partido que quiera un Estado muy fuerte y muy central. Sí, bueno, van a reducir un poco los impuestos, igual te bajan el IRPF, van a hacer que sea un poquito más fácil que venga la inversión extranjera, etcétera. Y no estás cambiando absolutamente nada. Si tienes el cáncer en casa, en la metrópoli, en el centro del país, etcétera, si lo tienes ahí, no está cambiando nada en el fondo. Es más, estás, en cierto modo incluso, lavándole un poco la cara y legitimándolo para que en el futuro, si eso se ve exacerbado y la gente empieza a creer todavía más en ese centralismo, se exacerbe todavía más y puedes tener un gobierno todavía más autoritario, más totalitario, en cualquiera de los ámbitos del espectro político. O sea, le estás dando una legitimidad. La gente confunde patria con eso, con jacobinismo, con centralismo, con esto que se dice aquí en España, que hay que deshacer esa visión. No, yo soy patriota, que yo pago aquí mis impuestos y no sé... Perdona, tú pagas los impuestos, pero no te queda otro remedio. Eso para empezar. O sea, lo dices como si estuvieses aquí eligiendo. No, yo mira qué patriota soy, que pago los impuestos. Tú pagas los impuestos porque si no te lo quitan de la cuenta. ¿Qué dices? ¿De que eres patriota? ¿De qué? Patriota a lo mejor sería otra cosa. Hay que ver qué patria y de qué manera y cómo se forman las identidades dentro del territorio. O sea, eso de la patria, cuidado. Y eso de asociar, yo soy patriota porque dejo que me roben sin ofrecer demasiada resistencia al gobierno central, pues ya me dirás si eso es ser de izquierdas, si es de derechas, qué es. Es uno de los principales problemas. Centralismo, jacobinismo, etc. Entonces, pues ya digo, el enemigo está en casa. Tiene difícil solución eso. Pero el enemigo que es Madrid. Estás criticando el Madrid de Ayuso, el paraíso fiscal. El enemigo es el poder político centralizado. Entonces, el problema de la escala, el problema de la centralización es fundamental en el ámbito económico, en el ámbito sociológico, en todos. El problema, como la gente que nos está escuchando sabrá, de regular y de hacer leyes y de controlar un territorio desde un punto concreto, central, de manera radial, el problema está en que siempre se hace mal. Esto tiene que ver con ideas tan perniciosas como las de el bien público, o el bienestar social, o el bien de todos, o estas cosas que son abstracciones absurdas que no sirven para nada más que para controlar a la gente. ¿Por qué? Porque el bien público no puede existir, no existe. Cuando uno habla de bien público y cuando uno intenta regular, te digo, y gobernar de esta manera, lo que se hace normalmente es crear una cuadrícula, una malla, con una serie de factores, y luego se agarra la realidad con mucha fuerza y se intenta hacer que pase por esa malla a la fuerza, cortándola por el medio, dividiendo por donde no es, etc. O sea, plan urbanístico de la zona de no sé dónde. Tiran una línea, como hicieron las colonias en África, en sitios así, tiran una línea y si cortan por el medio un pueblo, les da igual. Y si cortan por el medio una casa, hay casas que quedan en un sitio, la mitad está en un sitio, la mitad está en otro. Les da igual, porque lo hacen desde una oficina. Entonces, el rotulador del legislador hace muchísimo más daño que todos aquellos elementos de los que nos dicen estar librando. Cuando uno regula y gobierna de esta manera centralista, se están obviando las realidades locales, que son infinitamente complejas y a las cuales esas personas, desde el centro, desde la metrópoli, desde Madrid en este caso, o donde sea, o las otras grandes ciudades, no pueden tener acceso. ¿Cómo puede ser que se estén haciendo las leyes en Madrid, tanto para el pescador cántabro, como para la mariscadora gallega, como para el broker madrileño, como para el que trabaja en los plásticos en Almería? Todo esto son, lógicamente, generalizaciones y tal, ¿no? Pero lo utilizo para pintar una imagen, ¿no? ¿Cómo puede ser que se legisle de la misma manera para todas esas personas desde un sitio y desde un entorno, además, donde no tienen ningún conocimiento de la realidad de esas personas? Se les suele achacar a los políticos, con razón, y es cierto, que legislan mal, que gobiernan mal, porque no saben cuánto cuesta un café, ¿no? Es que claro, como no vivís aquí, como en el Congreso os cuesta no sé cuánto, porque os llevan con coche oficial de aquí a allá, y es cierto, todo eso es cierto. Pero también es cierto que esos mismos legisladores, ya que les criticáis eso, tampoco saben nada de la realidad local de aquellos territorios que se supone que están gobernando. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? La gente dice, vale, a ver, Andrés, de acuerdo, pero entonces, ¿qué hacemos? A ver, democracia tiene que ser más participativa, hay que preguntarle a 44 millones, o 47, no sé cuántos hay ya en España, hay que preguntarle a 40 millones de personas por cada pequeña decisión que se hace. No, lógicamente no.
esas decisiones que tienen que tomarse a una escala mucho menor. El problema de la escala es fundamental. Acaba de salir hace nada el libro de Miguel Anxo de O pequeno posible. No, o sea, lo pequeño es posible. El problema de la escala. Cuando uno reduce la escala, cuando las cosas se deciden a nivel más local, uno está más cerca de la realidad. Es más posible que estés cerca del político, que el político sepa cuáles son las consecuencias de aquello que va a hacer. Idealmente, nadie tendría por qué tener la capacidad coercitiva de decidir sobre tus modos de vida, con quién te acuestas, con cuánto dinero te quedas, de lo que ganas mensualmente, etc. Pero si va a ocurrir, al menos que tú puedas fiscalizar a esa persona, que tú la puedas ver, que tú puedas estar cerca de esa persona. Por eso la cuestión de la escala es tan importante y por eso la derecha española tiene el virus dentro. Es una cosa que está maniatada la derecha española, porque no puede salir de ahí. Porque cada vez que intenta criticar al socialismo y al Estado y los impuestos, cuando se quiere dar cuenta, dice, bueno, ya, pero a ver, es que, claro, carreteras, el ejército, Madrid, las infraestructuras, Aznar hizo muchas autopistas, no sé qué, y están atrapados. Es imposible. ¿Cómo vas a salir de ahí? Si ellos mismos son socialistas y no lo saben. Claro, totalmente. Por ejemplo, recuerdo el caso, creo que era de Fraga, que quería que la autopista pasase directamente por su casa de Perves, ¿no? Y supongo que una salida ahí. Ya de esas infraestructuras que se hacen, ¿no? También comentaba Alfonso que no sé si era una autopista también en concreto, que iba de Portugal a Galicia y como que desde el Estado, desde Madrid o así, le dijeron, no, tiene que pasar así para que vaya directamente a Madrid, ¿no? Claro. Y estas cosas supongo que es un poco lo que mencionas. Totalmente. Ya no solo para beneficiar a esas castas políticas, sino a los amigos de esas castas políticas. Ahí es el tándem ese que digo, corporaciones-Estado, Claro. que esto es doloroso para algunos liberales, pero hay que comentarlo también. Es el tándem ese de Estado y corporaciones. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que a los gobiernos también les benefician. Es decir, no solo, es que a Rockefeller le hicieron una vía de tren o le dejaron de cobrar X impuestos, por lo tanto tuvo un privilegio exorbitante en ese sentido que dejaba a todo el mundo fuera, no podían competir con él. No, pero a los gobiernos también les beneficia. Es decir, muchas veces pasaba, por ejemplo, hace poco estuve leyendo el libro del Derecho a la Ciudad, de Lefebvre, ¿no? Que bueno, hay que cogerlo muy con pinzas y tal, pero es un libro canónico, pues hay que acceder a él, hay que leerlo y estudiarlo. Ahí hablaba de tres tipos de ciudades, etc. Bueno, uno de ellos habla de la ciudad asiática, habla de China, de cómo la ciudad normalmente era la traidora de malas noticias para muchas poblaciones, porque allí vivían en esas ciudades secretas donde nadie puede acceder, en China y tal, vivía allí la élite, y lo que llegaba normalmente a los sitios, a las poblaciones, a los que cultivaban, a los que estaban en los alrededores, era saqueo, era extracción de rentas, cobro de impuestos y masacres y todo esto, ¿no? Tradicionalmente se ve así. Y se ha visto así también hasta hace poco. Pero eso pasa no solo allí, también en otros entornos. Habla luego de la ciudad medieval, pero yo creo que en general en Europa todo lo que fue el propio feudalismo, toda la gleba, toda esta cuestión, también era un poquito esto, ¿no? O sea, el fortín o la fortaleza, la gente extrayendo recursos desde allí, en los muros que mucha gente cree que era para protegerse un ejército si viene de fuera o tal, que podría ser de otro pastor que viene a robarle las ovejas a ese pastor, pero muchas veces era para protegerse también de los propios ciudadanos que estaban alrededor, a los que le quitaban la pasta y luego se metían ahí dentro. Cuando ya no daba más, cuando ya le subían más de un porcentaje en los impuestos, pues quizás podían querer asaltarlo o lo que fuese. Pero también se veía así. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, no normalmente, pero en muchas ocasiones hay infraestructuras que lo que hacen es llevar malas noticias. Leía el año pasado también cómo en el suroeste del Reino Unido había carreteras que se construían en la costa, primero, para hacer que hubiese una serie de vigilantes mandados desde Londres, una vez más, desde la metrópoli, desde la capital del imperio, para controlar las costas y que la gente no hiciese contrabando, es decir, que no traficase con té o con whisky, lo que sea. Traficar con té, tú imagínate. Claro, ¿qué es traficar? Traficar es comerciar sobre algo que el gobierno ha dicho que tiene que pasar por ellos y que tienes que pagar impuestos. Allí lo que estaban llevando era el mismo té que llevaban a otras zonas de la costa, solo que no querían pagar la parte esa de los impuestos. En el fondo eran héroes, porque estaban llevando material a un sitio de manera más barata y además sin darle aire y recursos al Leviatán. Por lo tanto, eran héroes esos traficantes, los smugglers, que le llaman en aquella época, que a mí me interesan mucho. Entonces, se llama tráfico, pero debería llamarse comercio. Se llama tráfico porque el Estado lo ha regulado, ¿no? Bien, pues se hacían esas carreteras por el borde de la costa para vigilar estos smugglers, ¿no? Estos contrabandistas. La gente se buscaba las maneras para por la noche hacerlo, atar una cuerda con los fardos a un burro y que corriese, o hacían túneles que salían por la iglesia, las comunidades se ayudaban entre ellas para burlar en ese sentido al poder, etc. Pero otra cosa muy importante de esas carreteras, esos caminos, era que se hacían para controlar o para unirlo con la capital. Llega
la carretera desde Londres, o llega este camino desde Londres, o llega el tren desde Londres. Agárrate. Puede parecer que, uy, qué bien, que viene, van a venir, no sé, van a venir carruajes llenos de oro y vamos a hacernos ricos, viene desde Londres. Vamos a irnos, no tiene nada mejor que hacer el campesino del suroeste de Reino Unido que dejar las vacas allí y la huerta y tal, para irse a Londres, allí a, no sé, a ver el cine, subirse la noria, que no la habría por entonces o algo así. Es absurdo. Normalmente lo que llega son legislaciones, imposiciones y lo que le llaman ellos el taxman, el cobrador de impuestos. Muchas veces la llegada de esas infraestructuras son peores noticias que si no llegase, porque aquello que puede parecer que nos conecta a todos y ya está bien, podemos comerciar, etc. No, te pueden llegar malas noticias también, te puede llegar el cobrador de impuestos y pueden estar además, como decíamos antes, poniendo esa vía de tren en una zona que va a beneficiar a tu vecino en contra tuya, porque tú parcialmente estás pagando por eso también. De pronto tu vecino le va muy bien porque le han puesto justo la carretera ahí al lado y tu zona, ahora por tu zona allí más arriba, en tu posada, ya no pasa nadie. Es bueno, dirán, no, en términos globales del Producto Interior Bruto y de la actividad económica y tal, en términos globales es bueno. Ya, pero el tío que está en casa y que ahora le va mal el negocio, le da igual que haya subido esa cosa. Una vez más, centralismo, abstracción y hacer las cosas desde lejos. Es el problema. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de este centralismo y de esta planificación desde arriba sería el caso de Brasilia, ¿no? Sí, claro, Brasilia es una ciudad literalmente creada por el Estado y planificada por el Estado en connivencia con sinvergüenzas como Le Corbusier, por ejemplo. O sea, esa es una ideología de corte colectivista traducida a lo que es la arquitectura y el urbanismo. Y yo, dependiendo de cómo se enfoque, yo iría tan lejos como decir que el urbanismo es el socialismo de los modos de vida. Y me quedo tan ancho, te lo digo así. Entonces, ¿esta gente qué hace? Hay una expansión del Estado, hay una expansión de todo lo que conocéis los que estudiáis cuestiones de economía y todo esto, de expansión monetaria, de que hay que crecer para que la cosa tal, economías keynesianas, toda esta cuestión. Hay que crecer, hay que invertir, hay que expandir, hay que hacer más moneda, hay que hacer más comercio, hay que hacer más no sé qué, hay que hacer. Deja que la gente haga, porque tienes que planificarlo tú y hacerlo tú. Entonces dicen, no, vamos a probar una ciudad que dé respuesta a cómo de verdad quiere vivir la gente. Como la gente es tonta, no sabe cómo quiere vivir, ni sabe cómo construir su propia casa, ni cómo quiere poner las casas alrededor de una zona donde normalmente quedan, tuvo un hijo, parece que queda un terruño allí, voy a poner otra casa. La gente es medio tonta, no saben cómo poner la casa, no saben dónde quieren vivir, ni nada. Déjame que ya lo hago yo. Y dice literalmente, y esto es una cita, hay que asesinar la calle. Dice, vale, vamos a poner grandes avenidas, grandes bloques de edificios horrendos, vamos a convertir a la gente en hormigas, en abejas, en números, en trabajadores, en el fondo. Ellos que dicen que les preocupan tanto los trabajadores, el obrero, el proletariado, etc. Así es como los tratan, como una oveja, como una abeja, como una oveja, como una hormiga, como un animal, encasilladitos, cada uno en su pequeña celda del panal, en sus bloques de hormigón, a la fábrica a trabajar o a hacer lo que sea, y por la noche coger el coche, no hay ningún sitio donde parar, desaparece el tercer espacio famoso que envidian tanto los americanos de Europa. En Europa hay muchos sitios donde hay el famoso tercer espacio. No es ni casa ni el trabajo, es el sitio donde vas a tomarte un pinchito, hablar con los colegas, tomar un café, ¿qué tal esta señora? Buenos días, el kiosco, unos bancos por allí. En Estados Unidos, por la expansión que tuvo a nivel de lo que son los suburbios, etc., se desarrolló un urbanismo de tal modo que, aunque ellos no lo quieran admitir, es un estilo muy similar al soviético, es de la fábrica a casa. Sí, la casa será mejor y tendrá tu jardincito, tu pequeña cota de libertad, pero no deja de ser una copia que se ve en la película esta Vivarium, ¿no? De una copia, una casa todas iguales, mismo jardincito y todo eso. No tengo libertad porque tengo jardín. Bueno, tienes una celda de tu panal de abeja un poquito mejor, con tu pequeño seto para cortarlo por la mañana, etcétera, pero estás igualmente controlado y desconectado de tu entorno. No hay ese tercer espacio y no hay ese sitio donde hablar con otra gente y tal. Esto que estudió Jane Jacobs. Jane Jacobs, por cierto, que es muy prevalente en estos ámbitos del urbanismo, de estudiar estas cosas y tal, como suele ocurrir, planteaba más bien una suerte como de arreglo. Hay que arreglar la ciudad, tenemos que salvarla, ¿no? Tenemos que recuperarla y tal. Yo soy un poquito más radical en ese sentido. Yo, si tiene que colapsar y desaparecer, que desaparezca. Ojo, no digo de golpe, no quiero que haya problemas ni que la gente sufra ni nada, pero si tiene que desaparecer porque se elimina el virus y lo que es la megalópolis desaparece, pues no me importa. Yo no tengo por qué salvar nada, me parece tan intervencionista querer salvarlo como el hecho de que se dé en un primer término. Sí. Lo de Le Corbusier también, sí, lo que dices, o sea, era un megalómano, tenía el plan que creo que se llama Plan Dictador, sí. O sea, quería literalmente hacer todo desde arriba, y bueno, los que hicieron lo de Brasilia creo que fueron discípulos suyos, ¿no? Tipo Niemeyer y otro más que habían ganado un concurso,
y que era totalmente la negación de Brasil. O sea, Brasil era la negación en el sentido de que ciudades como Río de Janeiro, que eran mucho más, pues como dices, con los terceros espacios, una ciudad mucho más agradable, tal, convirtió eso en una ciudad fría, totalmente planificada desde arriba, y lo más curioso es que no había ni planificado bien para la gente que estaba construyendo, por lo que tuvieron que hacer lugares fuera para meter a esa gente. Entonces, ahí ves claramente que la planificación central es que no funciona, pero ni de lejos, pero se sigue intentando una y otra vez, ¿no? Yo creo que será sobre todo también para representar este poder del Estado desde arriba, ¿no? Que a través de la arquitectura y demás siempre quiere que le visualicemos así, si no, tampoco tenemos mucha forma de... Tal cual, y aunque no se quiera hacer de manera premeditada, muchas veces de manera orgánica ya les nace, porque muchas veces se generan, por ejemplo, hablábamos antes de los salarios mínimos, hablábamos antes de las industrias, de que la gente abandona ciertos sitios, que luego podemos meterlos ahí si quieres, para ir a la ciudad o a la zona industrial, etcétera. Entonces, el gobernante, que ya ha distorsionado la realidad social, que ya lo ha estropeado todo, entre comillas, de pronto siente que tiene que dar respuesta a una especie de presión demográfica que hay. Hay que construir, tenemos que hacer más casas para los obreros en tal sitio, etc. O sea, es una visión, ya digo, como de jugar al Monopoly o a los Sims, desde arriba. Hay que poner más gente aquí, más recursos allá. Vamos a construir muchos edificios en este sitio. Obviando por completo qué es lo que quieren esas personas y por qué esas personas de manera orgánica no pueden decidir ellas dónde quieren vivir o de qué manera. Es controlarlas desde arriba, en todo momento, así, como si fueran piezas. Claro, además eso sirve para aislar al individuo, ¿no? Si no tienes ningún tercer espacio donde quedar de forma espontánea, sin necesidad de decir vamos a ir aquí a tal sitio a tal hora, sino simplemente vas por la calle, te encuentras a alguien, lo saludas o vas a un café, tal... Eso totalmente te aísla, ¿no? Y esto, bueno, sumado al tema del estado del bienestar que también comentas mucho, ¿no? Es que esos espacios, esas dinámicas de vida suelen ser los sitios donde la gente empieza a confabular o a criticar al poder. Es en el bar, es en la plaza, es en el sitio X, es en esos terceros espacios donde la gente de a pie, sin pretensiones académicas ni nada, comentan estas cosas y critican. Oye, que me han subido esto, oye, que me va peor la tienda por esta cosa, oye, que tengo y comentan entre ellos y confabulan. Y ahí se forma una opinión, es así, pública o social, ahí es donde se genera y eso se quiere que desaparezca. Por eso dice, hay que asesinar la calle, utiliza esas palabras, hay que asesinar a la calle. Que la gente pase de su casa aislada, que su conexión con el mundo real sea la televisión, hoy en día el teléfono, etcétera, pasen de su realidad en su casa. Si la pareja tenga hijos, que los tengan en código de prole, en el sentido de proletario, en el sentido de que haya más hijos para que la industria siga creciendo y según Keynes hay que seguir expandiendo y creciendo todo el tiempo y tal. Y poquito más, esa es toda la relación humana que puede haber. El resto es bajar en ascensor o lo que sea de su colmena, coger su cochecito, a poder ser, ni siquiera coche, es demasiada autonomía, cuidado, demasiada libertad, a poder ser hay que coger el tranvía o el tren, o aquel medio de transporte que tenga una serie de paradas fijas que ya te ponga el gobierno, el tren, por ejemplo, ¿no? Es también maravilloso, porque a Agustín García Calvo le gustaba mucho, pero bueno, por razones distintas. Estás en esta parada y puedes parar en esta otra, en esta otra. Uno no tiene más que fijarse en las grandes ciudades para darse cuenta de que alrededor de esas paradas de metro, por ejemplo, que se establecen en determinados sitios, esas paradas de metro acaban suponiendo un privilegio económico para las personas que estaban ahí antes de que se hiciese esa parada de metro en ese momento. Y dirá alguien, bueno, Andrés, pero ¿cómo te puede parecer mal que alguien le ponga una parada de metro al lado y que de pronto su tienda vaya mejor porque tenga más público, etcétera? Y digo, sí, no me parece mal. Lo que me parece mal, o en quien yo pienso, es en todos los otros sitios, que también hay gente con tiendas, que no le han puesto una parada de metro al lado. Y digo, entonces, ¿qué es imposible de resolver? No hagas nada. Que lo haga la gente espontáneamente, voluntariamente, ya está. Es que no podemos poner una parada de metro para cada tienda que haya. Claro que no, por eso nadie puede decidir de manera centralista. Por eso el problema es el centralismo. Pero, ¿y cómo va a decidir cada individuo entonces? ¿Cómo hacer eso? ¿No es mejor que lo hagan desde arriba? Hombre, yo creo que la cooperación voluntaria y los acuerdos y cosas que tienen que ver pues, con los códigos morales, que tienen que ver con los contratos, que tienen que ver con los acuerdos, con las comunidades, con instituciones que no tienen por qué estar, digamos, acuñadas por un organismo central, como son pues, eso, las familias, los vecinos, el prójimo, ¿no? El próximo, la persona que vive a tu lado, es tu vecino, es el prójimo. Ese tipo de cosas son las que normalmente lubrican los acuerdos sociales y de ahí es donde salen la mayor parte de las cosas. También hoy en día eso es lo que permite que las cosas no se desmoronen y lo que hace que tengamos todo esto que tenemos es precisamente que preservamos ciertas cuotas de libertad. El problema está en que ese virus del que hablaba yo antes se está sirviendo del hecho de que, a pesar de que ellos funcionan de esa manera, la gente sigue preservando ciertas cuotas de autonomía y por eso sobrevive, si no, no duraría, ni un día, precisamente por cuestiones que tienen que ver con organización, asignación de recursos, etcétera.
También mencionas el tema del idioma. ¿Cómo se hace para que la gente empiece a hablar un idioma sin prohibirlo? Claro, eso se vio muy bien en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes casos más o menos recientes. Bueno, la historia, claro, la historia es muy larga, pero es uno de los casos digamos, de centralismo y de ejercicio de poder político más brutales que hemos visto recientemente. Es una especie como de proto... algunos dicen protocomunismo, protofascismo, protoestatismo brutal, totalitarismo, vamos a decirlo, dejarlo en totalitarismo, donde se ha visto ese despliegue. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, el tema de la lengua que mencionabas. Antes de los grandes movimientos de las revoluciones, de la Revolución Francesa, si no me equivoco, se hablaban 8 idiomas distintos en Francia, ¿no? Claro, llega un momento donde uno descubre que no hace falta que prohíban el resto de idiomas por ley y que persigan a la gente y la metan en la cárcel por hablar ese otro idioma o escribir en ese otro idioma o por hacer poesía en ese otro idioma. Basta con que tengas un organismo central muy fuerte, muy poderoso, radial, en París, grande, hinchado, hipertrofiado, que además conectes las infraestructuras de todo el país de manera radial y que París sea una especie como de corazón que bombea hacia todas las partes del resto del país, que sería el cuerpo, un cuerpo ya débil y fragmentado y pálido. Basta con que en ese corazón, la lengua que se habla en ese corazón se convierta en la lengua oficial, de tal manera que la gente de todas esas periferias, todas esas otras regiones, cada vez que tenga que comunicarse con el organismo central, tenga que utilizar el idioma de ellos, ya está. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque cuando la gente de esas otras regiones, que tenían otras realidades culturales, tengan un hijo, por ejemplo, ¿qué idioma le van a elegir? El idioma de la pobreza, el idioma de una región que se ha vuelto pobre porque no dejan de esquilmarla de aquellos sitios, porque no dejan de robarles, no dejan de machacarles, no dejan de reclutar a sus hijos para ir a la guerra, no dejan de hacer todo eso. La lengua de su región que ven que está desapareciendo por toda esa imposición que viene de fuera, o la lengua del éxito que está teniendo el gran Estado poderoso central en París. Le van a enseñar el francés, París, para que el hijo pueda comunicarse con ellos, si tiene que hacer algún tipo de reclamación por cuestiones de propiedad o lo que sea en su región, al ir a París pueda comunicarse con ellos, pueda hacer una reclamación, pueda hospedarse allí, pueda encontrar trabajo allí, pueda comerciar allí, etc. Entonces, una vez más, el poder, el centralismo, sin necesidad de imponer las cosas de manera violenta y coercitiva, que sí lo hacen muchas veces, sin necesidad de hacerlo, solo generando ese privilegio comunicativo para con el aparato estatal, genera un privilegio frente a las otras lenguas que para comunicarse con ellos, pues la gente normalmente va a optar por pasarse a esa otra lengua. Y dice, no, pero la gente se pasaba de manera voluntaria, ya claro, y el resto de condicionantes que hacen que la gente tenga que comunicarse con ellos de esa manera, eso ¿qué hacemos? Lo obviamos, no puede ser. ¿Y qué sistema organizativo entonces podríamos llevar a cabo para funcionar como sociedad, si no es a través del Estado? Los sistemas organizativos, Jorge, como sabes, yo creo que tienen que ensayarse. Y el problema está en que cuando vivimos en un entorno donde la institución que se supone que tiene que coordinar todo eso, que se arroga la capacidad de coordinar todas esas cosas, tiene un monopolio, como es el de la violencia, de tal manera que todos los modos de vida de las personas que están bajo ese yugo se ven afectados por ese monopolio, lo que ocurre es que se dejan de ensayar todos aquellos otros modos de organización que de una manera, pues eso, lo que decíamos, orgánica, espontánea, podrían estarse probando, podrían haberse estado probando y que de esta manera no. Entonces, la respuesta que suelo darle a la gente en preguntas como esta es la de que yo no puedo proponer una alternativa cerrada, ya pensada, porque entonces estaría cayendo en la misma arrogancia que tienen las personas que creen poder organizar un país de manera central, desde el Estado, desde la capital o donde sea. Es decir, ellos sí creen tener las respuestas para la población. Ellos sí creen que pueden poner leyes y regular desde la capital para 40 y pico millones de personas y que desde allí lo pueden controlar todo y pueden saber qué es bueno para la gente, etc. Ellos sí tienen esa arrogancia. Yo no. Yo no puedo decir, no, pues la solución sería esta, porque entonces estaría cayendo en el mismo error que les critico a ellos. Creo que tiene que ensayarse. ¿Por qué no se puede ensayar? No se puede ensayar por lo que digo, porque ya hay operando un organismo, una institución, una manera de organizar a la población totalmente defectuosa, coercitiva y dañina, que no le permite a la gente ensayar esos otros modos de vida. Hay muchas cosas que uno no puede hacer, como por ejemplo, apartarse y no pagar tributos, por ejemplo. O sea,
el hecho de pagar tributos es una distorsión histórica mucho más grande de lo que la gente cree. Cuando yo digo, la gente dice, pues entonces cómprate un terreno y te vas con tus amigos allí y hacéis una comuna hippie y tal, ¿no? Como si la única alternativa a que haya un Estado gigante que controle todo el territorio desde Madrid sea las comunas hippies y que la gente esté sin duchar y caminando descalza por allí, como si esa fuese la alternativa. Para nada, yo lo que hablo es de un estadio, digamos, hipercivilizatorio, donde la gente ya entiende estas cosas y la gente luego puede agruparse y organizarse de una manera orgánica y espontánea de distintas formas. No se ensayan por lo que digo, porque no está permitido. Tú no puedes irte, efectivamente, imagínate que tienes una finca muy grande, con unas cuantas casas, o una casa, o varios sitios. Tú no puedes escindirte de ese organismo, o dejar de pagarle tributos, o dejar de contribuir por la fuerza a esas cosas. Tienes que pagar mínimo pues, el IBI y otro tipo de contribuciones y cosas. Y el hecho, esto no es menor, porque el hecho de, por ejemplo, tener que pagar ese IBI es el equivalente a lo que hicieron los señores feudales con la gente de la gleba en su día, en la etapa feudal, etc. ¿Qué hacían muchas veces? Cobrarles los tributos en moneda, de tal manera que aquellas personas que en principio, por no tener un grado de industrialización muy alto todavía, o por la razón que quisiesen, o porque querían, me da igual, que no estaban inmersas en la economía monetaria todavía, no tuviesen más remedio que producir más de lo que producirían para ellos mismos, aunque ellos no quisiesen, para poder coger ese excedente, irse al mercado, intercambiarlo por moneda y esa moneda pagarla en impuestos al señor. Entonces, estoy en contra de que la gente produzca más para ir al mercado, para coger esas monedas y porque quieren tener monedas en casa o porque quieren comerciar. Me parece perfecto que comercien de manera voluntaria, está perfecto. El problema es cuando, a través de la coerción, a través del cobro de tributos, esos señores feudales hacían que la gente tuviese que producir de más para con ese excedente irse al mercado y coger monedas para poder pagarle mínimo, para tener monedas suficientes para pagarle el tributo. Esa es una inclusión forzosa en la economía monetaria de determinadas personas. Eso es una cosa parecida a lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, con los impuestos por bienes inmuebles, etc. Es totalmente inaceptable. Yo por tener algo, ¿por qué tengo que pagar algo? Por tenerlo. Si no estoy, tampoco si me produce algo, ¿no? Tampoco si me da manzanas la finca y las vendo. Tampoco debería pagar nada. Pero ¿por qué si solo tengo algo tengo que pagar por tenerlo? Es que es totalmente absurdo. Genera unos números rojos por defecto todos los años, que hace que la gente tenga que estar todo el tiempo produciendo, vendiendo, pagando. Es como estar permanentemente en una tensión expansiva hacia adelante. Eso es inaceptable. Claro, pero al final, Andrés, tú eres quien eres porque has tenido una educación que te ha dado España, una sanidad de calidad que te ha proporcionado. Y entonces, claro, ¿qué quieres? Que los pensionistas no cobren su pensión, que la gente no puede ir al hospital. Claro, o sea, lo que estás diciendo es una locura. O sea, a ver, asumir que yo solo podría haber estudiado o que las personas mayores solo pueden recibir una pensión o tener ahorros, o que solo puede haber hospitales, o que solo puede haber infraestructuras, que solo puede haber colegios y todo esto, porque se le pagan impuestos a un intermediario, que se queda una parte, reparte entre sus amigos, genera prebendas, privilegios, sube los precios, emite moneda, hace lo que le da absolutamente la gana y luego una parte la reinvierte y hace una carretera de vez en cuando, algún hospital. Creer que todas esas cosas que mencioné no las tendríamos si no existiese esa especie de leviatán no es serio. O sea, directamente no es serio. Porque incluso de manera histórica, no todos los colegios que ha habido en la historia los han construido los estados, no todas las carreteras que ha habido en la historia las han construido los estados. Y lo mismo con cualquiera de estas cosas. No todas las pensiones tienen que venir dadas por un Estado. Lo mismo, si se supone que es un sistema de contribución que te lo guardan ahí y que luego te lo dan cuando eres mayor, ¿por qué no puedes ponerlo tú en una hucha y cogerlo cuando eres mayor? ¿Por qué no sería eso una pensión igualmente? Igual me lo gasto todo y en mi vejez ya no tengo, entonces alguien tendrá que cuidar de mí. Claro, exactamente. Entonces caemos en otro de los grandes temas, ¿no? Caemos en la cuestión de la irresponsabilidad, ¿no? Deja que tú eres... Curiosamente, es muy curioso, ¿no? Aquí se da una especie de paradoja. Eres suficientemente tonto como para no prever que cuando seas mayor no vas a tener la misma energía ni capacidad productiva y vas a tener que gastar recursos para mantenerte porque no vas a poder trabajar o producir tanto. O sea, eres suficientemente tonto como para no saber eso, sin embargo eres suficientemente inteligente como para votar por alguien cuyas acciones van a afectar a la totalidad de la población de un territorio. Me parece llamativo, ¿no? Es como la cuestión de las sustancias, etc. O sea, no sois capaces de decidir si queréis introducir una sustancia en vuestro cuerpo o no. No tenéis el derecho a elegirlo vosotros. Sin embargo, sí tenéis derecho a votar a un político cuyas políticas van a afectar ya no solo a ti, como en el caso de las sustancias, que te afectan solo a ti, sino a todas las otras personas de un territorio. ¿Cómo se come eso?
o somos responsables e inteligentes para todo, o no lo somos para nada. No se puede hacer cherry picking, no puede ser muy inteligente para votar, pero no inteligente para ahorrar para tu pensión, etcétera. Claro, pero alguien tiene que legitimar al Estado, ¿no? Al final, si no hay gente que vote y demás, ¿cómo legitimas al sistema, no? Totalmente, y de hecho ese es el problema de la cuestión esta de la democracia de masas, que lo que hace básicamente es darle un argumento de legitimidad a un organismo que en el fondo no dista tanto de otros tipos igualmente totalitarios de organización política. Bueno, pues cada X tiempo se pone ahí un papel, cambia esta persona por esta otra, cambia no sé qué, hay una serie de estructuras intermedias que no cambian, una serie de estructuras del funcionariado que siguen ahí, de estructuras de legislaciones, de lo que decía de la propiedad intelectual, de todos estos organismos que más o menos se mantienen. Es un virus, es una especie de carcasa, es un parásito, en el fondo, que está ahí, y que cambiarle la cara, o cambiarle el color, o cambiarle los logos, etcétera, no modifica en gran cosa nada. Son modificaciones de tipo cosmético. Y modificar así la democracia para que sea una democracia realmente directa y participativa, una persona, un voto, y que pues, los políticos respondan, ¿no? a la gente y hagan más o menos, pues que tengan un tipo de control, ¿no? No podría darse. Yo lo entiendo, y es una cosa que se comenta mucho. A mí me llegan muchos mensajes en esa línea, y yo, perdón que no quiero ser condescendiente, pero veo algunas de esas ideas con cierta ternura, en el sentido de pretender que se puede como arreglar la democracia, o se puede arreglar los modos de votación, o se puede arreglar... No hay nada que arreglar ahí, Jorge. La agregación de pequeñas decisiones en las personas que tienen que ver con un voto que le da legitimidad a un político para que luego haga una serie de cosas, por mucho que me digan que hay poderes y contrapoderes y todas las teorías de corte republicanista, trevijanista y toda esta cuestión, contrapoder, y bajamos un poquito esto y ponemos un organismo que va a controlar el hecho. Si es que da igual, es que aunque hagas todo eso, la realidad no tiene nada que ver con lo que opinen 40 millones de personas. Si es que así no es como se hace. La única manera de que la gente tenga un control directo sobre el outcome, digamos, de las acciones humanas en general, es dejar que la gente voluntariamente coopere, que organice, que comercie, que llegue a acuerdos, que comparta, que conviva, etcétera. O sea, lo que ocurre, lo que decimos siempre a nivel local, lo que ocurre lo que ocurre realmente en los sitios, en el sitio en sí, no estas abstracciones de que sube el PIB, baja esto. Todas esas abstracciones económicas vienen de la estadística, cuyo origen etimológico, por cierto, que viene del alemán, de Stat, es la ciencia del Estado, es la ciencia de estudiar la información recabada sobre una población X, y normalmente cuando quieres saber esas cosas es para tomar acción y para controlar y para modificarla. Entonces, no hay nada que arreglar en ese sentido. O sea, lo único que proporciona esta democracia de masas es una legitimación para hacer las cosas más o menos de la misma manera y para que permanezca esa especie de cascarón. Ahora, hay que hacer un caveat aquí, porque hay muchas personas que, en cuanto escuchan una crítica a la cuestión de la democracia, automáticamente, por cuestión de educación, por cuestión de medios de comunicación, por cuestión casi cultural, es normal, automáticamente dicen, si no es democracia, ha de ser dictadura, porque es lo que tenemos así más reciente, ¿no? ¿Es dictadura o democracia? Si salimos de democracia, habrá que ir a una dictadura, ¿no? Esa especie como de falsa dicotomía, que no es así. O sea, que no sea democracia no quiere decir que tenga que ser una dictadura, ni muchísimo menos. De hecho, ya digo que la democracia y la dictadura tienen mucho más en común que cualquier otro tipo de forma de organización humana. Entonces no hay nada que arreglar ahí, porque insisto en que la agregación de decisiones de voto de millones de personas no tiene absolutamente nada que ver con lo que es bueno o con lo que es malo, con la realidad de las personas que están siendo gobernadas ahí. Me gustaría que nos recomendases algunas lecturas o algunos autores sobre estos temas que hemos tratado, sobre, si quieres, algunos más generales, ¿no? Que siempre estás recomendando pues, lecturas de este tipo, ¿no? También de psicología, filosofía, algunos autores que te hayan impactado. Pues a ver, por ejemplo, sobre el tema de las ciudades, volví a este que dije de Lefebvre, de el derecho a la ciudad. Ese, ya digo, la parte central es de ese tipo de, digamos, de lenguaje filosófico que tenían los escritores marxistas de aquella época, esos filósofos franceses así alambicados, que van mucho al término, mucha cursiva, mucho tal. Pero bueno, en todo caso es interesante, aunque sea como verlo desde un punto de vista crítico. También estuve leyendo este libro creo que es George Simmel se llama, que es la intelectualidad en las grandes ciudades.
Y este libro es interesante porque él no es que haga una defensa de la gran ciudad, pero hace un análisis muy interesante sobre cómo en la ciudad es una cosa que a muchos economistas, incluso de economistas de corte austríaco, podría interesarles, que es que hay mucha gente, él no lo dice así, pero hay mucha gente ociosa, en el fondo. Es decir, cuando se libra a todas esas masas de población de la necesidad de tener que cultivar su propio alimento, o tener animales ellos mismos, o tejer su propia ropa y todo eso, se produce una acumulación de personas ahí que en principio tendrían que estar orientadas hacia la industria, pero que por esas distorsiones económicas que producen las prebendas estatales acaban dedicados a cosas de lo más absurdas, hasta el punto de llegar a este punto donde él, por ejemplo, comenta que hay un trabajo en Francia en aquella época que se llama el 400, se llama, creo que es como el número 14. Es decir, hay gente de alto copete en París que tiene cenas con frecuencia porque son, digamos, es la clase ociosa, ¿no? Tienen rentas, no trabajan, entonces hacen muchas cenas semanalmente y con frecuencia son 13 para la cena. Y como les da mal augurio, hay gente por la calle con un cartelito y lo contratan, le pagan unas horas para que venga a cenar con ellos y sean 14 y para que no haya 13 personas. Ese es un trabajo que se da. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante esto, ¿por qué? Porque por un lado parece una respuesta de mercado totalmente libre, ¿no? y espontánea, y en principio no nos podríamos oponer a esas cosas. Yo una vez más intento ir un poquito más abajo. Lo que yo me pregunto es ¿cuáles han sido las precondiciones y las injusticias previas, en cierto modo, que se han producido para que haya un momento en el cual pueda haber gente muy, no puedo decir esta palabra, muy ocupada o que le están machacando mucho desde el poder en algunos entornos y pueda haber otra gente que esté dedicada a ese tipo de cosas? Esto se expande con las ciudades y el problema está en que cuando uno critica esto tiene que tener mucho cuidado porque está caminando justo por encima de la línea de la división del trabajo, ¿no? Y en ese sentido una división del trabajo orgánica y voluntaria, no nos podemos oponer a ella. La cuestión está en cuando esas divisiones son resultado de esas precondiciones de las que hablaba antes. Es lo que decía antes, ¿no? No me pongo a la gran ciudad como cosa en sí, sino al hecho, a lo que conduce a que haya 28 millones de personas en Delhi. Son las condiciones que llevan a eso, no la cosa en sí, que también, lógicamente, me espanta, ¿no? Esa acumulación de personas ahí, todos los problemas que eso genera, las epidemias, las enfermedades, el cólera. No, es que el cólera mató. ¿Cólera qué? El pozo que está al lado de donde vive muchísima gente y que se contamina por un entorno más aireado, más orgánico, más de asentamientos más de corte más orgánico. No se producen esas cosas porque no se contaminan tanto los pozos porque está más. El problema es la acumulación de personas, lo mismo con las epidemias, etc. Bueno, me voy por las ramas. A lo que me refería es a que él habla de esta clase ociosa, de cómo la gente tiene, para destacar en una ciudad, tiene que exacerbar algunas cualidades de corte intelectual hasta el punto de, a veces, sentir casi como la necesidad de justificar teóricamente la propia existencia de esas ciudades porque son sus modos de vida. Y entonces yo eso lo ligo inevitablemente con el síndrome de los intelectuales. De tal manera que ellos, dándose cuenta de que están dando clases sobre una cuestión en unas universidades cuyos recursos están viniendo dados por esa especie de aparato estatal, nadie muerde, o muy poca gente muerde la mano que le da de comer, ¿cómo van ellos a abogar en contra de eso? Es como cuando tenemos personas perceptoras netas de rentas o de recursos o de subsidios, etc. ¿Cómo va esa gente a votar en contra de esas cosas? ¿Cómo va esa gente? Son rehenes políticos, del mismo modo que lo son los pensionistas, del mismo modo que lo son muchas personas que reciben mucho tipo de subsidios. Esto no quiere decir que esas personas no lo necesiten ni que esas personas no estén en dificultades. Lo que hablo es de que hay una utilización política para generar esa especie de, ya digo, como de rehenes intelectuales, políticos, que nunca van a votar en contra de eso. Entonces George Simmel habla de esto, de cómo en las ciudades se produce esa acumulación de ese tipo de personas. Y no puedo no mencionar ese libro, que es uno de los libros, yo diría, a nivel sociológico, yo creo que top 5 libros que más me han enseñado, que es el de James Scott, el de Lo que ve el Estado, que es un libro que hay que dedicarle tiempo, hay que leerlo con mucha calma, tomar muchas notas, ver las referencias y todo esto, porque toca todo, como sabes, la cuestión del origen de los apellidos, la cuestión del urbanismo, de cómo se acumula la gente en determinados sitios, la cuestión de la agricultura, cómo tiene muchísimo que ver, aunque a la gente le duela reconocerlo, el tipo de agricultura extensiva que se llevó a cabo en los Estados Unidos y la que se llevó a cabo en la Unión Soviética, la cerealización de la sociedad para acumular a la gente en las zonas industriales a la fuerza. Estoy yo en contra de la industria, de que haya una máquina, no necesariamente, yo no soy ludista ni nada de esto, pero sí es cierto que cuando uno, a través de la coerción, a través del poder estatal, cerealiza una sociedad para conseguir básicamente, pensando en
pensando en calorías incluso. Había gente del corte comunista que pensaba en julios incluso, de fuerza. O sea, quería que la moneda, el intercambio fuese por la energía que dedicaba cada uno en el trabajo y la que absorbía por parte del cereal. Te corresponden 6.000 julios de fuerza, o sea, unas cosas. Esa cerealización de la sociedad, esa legislación, esa regulación de carácter urbanístico, de carácter de agricultura y todas estas cuestiones que llevan a la gente hacia esos sitios. ¿Por qué? Para potenciar determinadas industrias de amigos de ellos en determinado momento, porque la gente es mucho más fácil de controlar en entornos urbanos. Eso entramos en el campo de lo que le llama James Scott la legibilidad, es decir, la capacidad de ser leídos. Es mucho más fácil encontrar a alguien en el piso 4C que una casa ahí que está en una montaña, el camino pasó ahí medio invierno, no cortaron la hierba, casi ni se ve el camino, no sabes que vive allí nadie. ¿Cómo cobras impuestos a esa gente? ¿Cómo reclutas a esa gente? ¿Qué pasa si esa persona se esconde en el bosque o va a la casa de un vecino, al chaval que lo quieren llevar a la guerra a morir por una especie de abstracción y a cargarse a gente que no conoce y tal? ¿Cómo lo reclutas? Es muy difícil. La legibilidad, por eso también lo potencia. Entonces, ese libro es para dedicarle meses y sumergirse en él y aprender el origen de todo eso. Es muy curioso porque él al principio hace una especie como casi de caveat o casi una petición de disculpas al principio de todo, diciendo, bueno, a mí que no me asocien mucho con estos que vienen tipo Hayek o Rothbard o esta gente y tal, que yo no es que esté en contra del Estado propiamente, yo solo hago un análisis sociológico y tal, porque claro, es muy fácil luego cuando lee uno el libro, te das cuenta que el tío tiene unas pretensiones anarquistas muy grandes, como muchos otros antropólogos y como muchos otros sociólogos de su corte, que viendo cuál es el origen de muchas de esas desigualdades y de problemáticas, no le queda más remedio que aceptar la realidad en ese sentido, que tiene un origen coercitivo. Sí, además James Scott tampoco es un tío marginal, o sea, el libro está publicado en inglés por Yale, lo que dio clase allí, estudió en las universidades así prestigiosas y demás, o sea, no es un tío que está ahí debajo de una roca, ¿no? No, es un tío bastante mainstream y potente. Todo lo que estudió de las zonas de zoomia, con zonas de aestatalidad que han operado hasta tiempos muy recientes, que se suele utilizar como contestación para la gente que dice, pero bueno, nunca ha habido zonas donde no haya Estado. ¿Qué va? Si el Estado tal y como lo conocemos es una cosa moderna. Tienes que leer un poquito de antropología, sociología y tal, y ya te explican por qué. Genial, pues totalmente creo que llevaremos una horita o así, más o menos. Muchas gracias, Andrés, ha sido un placer escucharte, como siempre. Muchas gracias por venir a Ancas, ya habíamos hecho alguna entrevista, algún directo, sí, y por fin le tenemos en el canal. Así que muchas gracias, Andrés, y seguro que nos vemos nuevamente en otros episodios. Gracias a ti. Un saludo.